buenas tardes a todos, bienvenidos. Es una alegría ver pues, caras conocidas, miembros del club, Laura, que hacía tiempo que no la veíamos, y otros amigos nuevos que han asistido, como por ejemplo Luis Sancho, compañero mío, abogado del Estado, que me sucedió en Alicante y que tiene mucho interés por la libertad y por el Estado de Derecho. Pues quiero daros las gracias por vuestra presencia y especialmente a nuestro conferenciante de hoy, Lorenzo Bernardo de Quirós, que es, como conocéis, un escritor, articulista, tertuliano, político. La palabra tertuliano no me gusta. Bueno, articulista, comentarista político, comentarista económico, etcétera. Y sobre todo, pues, en lo que yo sé, es un gran profesional en el mundo de la economía. Y que lo va a presentar Carlos González Bosch, que es amigo suyo desde hace pocos años. Pero yo, aprovechando que tengo estos momentos para esperar que lleguen las últimas personas asistentes a esta reunión, pues voy a presentar un poquito el club y decir qué es lo que hacemos en el Club Liberal Español. En primer lugar, voy a decir que somos un club, una asociación civil, que se nutre exclusivamente de las cuotas de los asociados, que no recibimos ningún tipo de ayuda, ni la pedimos, y que nos ajustamos estrictamente a nuestro presupuesto. Club, es decir, una asociación liberal. Nuestro objetivo es la defensa de la libertad y la promoción de la libertad. Y español, porque nosotros somos españoles y así pues presumimos de ellos. Ahora hablaremos del concepto de libertad que nosotros, en general, pues defendemos. Pero quiero, antes de nada, decir qué es lo que hacemos. Hacemos actos, hacemos conferencias, entregamos premios. Por ejemplo, este año es la 6ª sesión que celebramos en el club. Pues la primera, si no recuerdo mal, intervino José María García, que es el viceconsejero de Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid, que hizo una presentación de las dificultades que hay en este momento en Madrid, las soluciones que están haciendo en relación a la promoción de la vivienda joven, que es muy interesante, los proyectos que nos dijeron y de las fórmulas jurídicas para el fomento de la construcción de vivienda joven, y también habló del problema de la ocupación. Luego, segundo interviniente, pues habló de un aspecto de la libertad y de la igualdad y de la fraternidad que ha trabajado mucho. Hablaba de la fraternidad en libertad. Este era Luis Trigo, fue Luis Trigo, que es el presidente de es un abogado que ha trabajado en Broseta por todo el mundo, que ahora, cuando se ha retirado, pues ha constituido una fundación para el fomento del mecenazgo. Y intervino y habló de ese aspecto que normalmente los liberales nos achacan y nos acusan de que son neoliberales para insultarnos y decir que somos estrictamente capitalistas, sin darse cuenta que nosotros lo que defendemos es el concepto primario de libertad, es decir, el concepto de libertad natural procedente de la dignidad humana, que luego expuso también Tacho Nebreda, que ha escrito un libro sobre esto, la dignidad humana, que fue el tercer conferenciante. No, el tercero fue Julián Quirós, el director de ABC, que habló sobre la libertad de expresión en los tiempos de pandemia, y entonces allí pues hizo un repaso de los decretos leyes que al final han sido anulados por el Tribunal Constitucional de una u otra forma, y de las deficiencias del Estado de Derecho. Luego presentó Tacho Nebreda, miembro del club, su libro recién publicado que se llama La dignidad humana, y algo sobre el Occidente. ¿Cómo se llama luego? Como crisis de la ética occidental. Y crisis. La dignidad humana, que es un tocho así, que es un libro pues muy interesante en donde da su concepto de dignidad humana, y que está, lógicamente, es el corolario o el precedente de la libertad. Luego hemos tenido otra conferencia. ¿Quién se acuerda de cuál era la que hemos tenido?
premio, el premio, Y Miguel Ángel Belloso, Miguel Ah. Ángel Belloso, que recibió el premio al artículo liberal del año pasado, que hemos considerado. Lo que pasa es que, claro, escribe tanto que ya le dijimos que el premio es por la saga y por la cantidad de artículos que escribe, y que la verdad es escribe estupendamente en defensa de la libertad. Y hoy tenemos a Lorenzo que va a presentar Carlos, pero antes quiero hablar del concepto de libertad que nosotros hablamos. El Club Liberal, a lo largo de tantos años, pues hemos ido también conformando un concepto y unas características de libertad, que es lo que yo llamo la secuencia de la libertad, ¿no? Porque la filosofía empezó con el reconocimiento del hombre, el reconocimiento de la libertad de la persona. Nos tenemos que remontar, pues, a la filosofía griega. No voy a entrar. Luego el cristianismo, la dignidad y la incorporación del concepto de respeto a los demás y de la igualdad de los hombres. Estamos ya ahí tocando el concepto básico de libertad en relación a la persona. Pero luego la libertad se ha ido ampliando a lo largo del tiempo. Basta recordar el testamento de Isabel la Católica, cuando después del descubrimiento de América, pues se planteó en la escuela de Salamanca si los indios aborígenes de allí de América tenían alma o no tenían alma, es decir, si eran persona o no tenían persona, a efectos de poder esclavizarlos y explotarlos de cualquier manera. Y vale la pena leer el testamento de Isabel la Católica, en donde reconoce la dignidad de aquellas personas y el respeto que se merecían. Luego la razón, la Ilustración. Ya estamos tocando el final, la lucha contra el absolutismo y el nacimiento del constitucionalismo. El nacimiento del constitucionalismo, que en España es cuando realmente hemos empezado a conocer en la política real lo que era una enumeración de los derechos de la persona, del establecimiento o intento de establecimiento de un Estado de Derecho y de la evolución posterior. En España, pues todos sabemos que hemos tenido déficits muy importantes en materia económica porque la revolución industrial no llegó, pero bueno, todo esto y la democracia liberal pues nos ha costado mucho implantarla ahora con la Constitución de 1978. Bueno, pues hemos pasado de la libertad personal a la libertad política. Y esa evolución es lo que yo he leído en un libro tuyo, que no sé cuál es, si es por el pluralismo liberal, me parece, contra las religiones, las nuevas religiones. Sí. Pues bueno, pues haces también un bosquejo en esta línea que es muy interesante. Bueno, pues este es el concepto de libertad que nosotros entendemos y que ya he cumplido yo con mis 5 minutos de cortesía. De modo que muchas gracias, y ahora Carlos González Bosch presenta a Lorenzo. Muchas gracias, Lorenzo, por estar aquí. A ti. ¿Esto no se puede mover? No se puede mover. No, bueno, es igual, pues como la sala nos es muy grande nos podemos entender. Gracias, presidente. Voy a tener la satisfacción de presentar a un amigo. Cuando presentas a un amigo siempre es algo satisfactorio. Y un amigo además de hace muchos años. Yo conocí a Lorenzo en un evento que alguno de vosotros, sobre todo los que habéis entrado, pues conocéis, que es el Congreso de las Juventudes Liberales de Cabuñas y Joaquín Carrigues, que celebramos en Murcia, donde conocí a Lorenzo, siendo Lorenzo sin duda la persona más joven que estaba allí, porque si contamos el año y contamos la edad que tiene Lorenzo ahora, pues probablemente os asustaríais de qué edad ya Lorenzo era liberal. Además tenía la característica de que fue el único que tomaba apuntes continuamente, y entonces le encargamos que hiciese el acta, porque era el único que tomaba apuntes, y efectivamente él hizo el acta, con lo cual, bueno, pues todos nos quedamos prendados de una persona tan joven y tan concienzuda en cuanto a sus creencias y sobre todo al trabajo que podía realizar. Lorenzo estudió Economía, ha estudiado Derecho en la Universidad Complutense y empezó a trabajar muy joven, empezó a trabajar como asesor económico de diversas instituciones. Básicamente creo que has estado en el círculo de empresarios, has estado en la COE en Confemetal, en la COE del Instituto de Estudios Económicos y en la Cámara de Comercio de Madrid, quiero recordar. Y luego se estableció como empresario. Un liberal y un empresario pues prácticamente es algo absolutamente coherente. Y creó una empresa, Free Market, la que yo conocí bien porque he sido cliente de la empresa,
Yo la empresa la titularía como una consultora estratégica. Es lo más parecido a una consultora estratégica, pero tiene también dos características muy peculiares. Una es que es un think tank, porque ellos sacan anualmente un análisis muy detallado de la situación económica en España en comparación con la situación económica en otros países, lo cual es muy satisfactorio. Yo no sé, Lorenzo, si lo vais a seguir sacando, pero desde luego era absolutamente satisfactorio porque nos daba muchas herramientas a aquellos que estábamos gestionando empresas. Y luego es un lobby, pero esa capacidad de lobby la tiene precisamente por lo que antes decía Carlos Entrena, y es ser un articulista prolífico. Lorenzo escribe en La Vanguardia, escribe en El Español, escribe en El Mundo, Actualidad Económica, el semanario económico del Mundo, y además es comentarista de radio y televisión, faceta que yo creo que en los últimos tiempos pues realiza con menos frecuencia, pero que también es muy grata, con lo cual, de alguna forma, cuando una empresa teníamos algún problema de conseguir objetivos de alguna forma que no veíamos claro el camino, pues la consultora de Lorenzo es una consultora muy adecuada precisamente para eso, porque te lleva lógicamente por caminos que él puede coordinar. Es muy importante los artículos, es muy importante los comentarios y es muy importante lógicamente las ideas y las estrategias. Y ahí la empresa de Lorenzo es muy interesante, con una particularidad que yo siempre se lo he comentado a él y además es grata para mí. La coherencia de Lorenzo es que si leemos un artículo de hoy, probablemente hace 15 años diría lo mismo. En circunstancias diferentes, lógicamente, sobre temas diferentes, pero estaría diciendo lo mismo, lo cual es muy grato porque eso significa precisamente que sus convicciones liberales no han cambiado, no han sido mediatizadas precisamente por el medio ambiente. Sabéis que el liberalismo hoy en día pues prácticamente penetra dentro de todas las ideologías políticas, todas se titulan liberales o de alguna forma liberal, obviamente la extrema izquierda no, pero eso hace que la coherencia de Lorenzo, la coherencia de una persona como él, sea muy importante dentro de lo que son los conceptos liberales y para los que tenemos convicciones liberales. Y luego pertenece, y esto es algo importante, a muchas instituciones. Normalmente la gente que se dedica a la empresa, la gente que se dedica a estar todo el día de alguna forma trabajando, no suele pertenecer a instituciones porque lógicamente eso le quita tiempo y además es algo que aporta a veces poco y a veces aporta nada. Pero él es miembro, he tenido que apuntarlas porque son tantas, Lorenzo, que la verdad es que me he quedado. American Economic Association, el Cato Institute de Estados Unidos, el Instituto Mises, la Mont Pelerin Society, el comité ejecutivo, está en el comité ejecutivo de la Fundación Internacional para la Libertad, la que preside Mario Vargas Llosa, y sigue siendo senior advisor de Citigroup en España, lo cual quiere decir que al margen de todas sus actividades tiene muchas de representativas, que a mí me parece muy bien que las tenga, entre otras cuestiones, porque creo que defendiendo en esas instituciones las ideas es como se va progresando. Y luego un prolífico autor también de libros. Antes Carlos se refería a uno, En defensa del pluralismo liberal, pero tiene otros dos que ha publicado recientemente, Mercado o Estado y Por una derecha liberal. Fijaos, titular Por una derecha liberal, cuando realmente el concepto liberal puede servir para casi todo, pero él no, él apunta derecha liberal. Querido Lorenzo, tuyo es el micrófono. Yo he dicho que vas a dar mucho juego, seguro que la conferencia es muy interesante y sobre todo seguro que vas a crear muchas expectativas en las cosas que dices y que las preguntas pues van a ser muy ricas porque realmente tú nos vas a poner en suerte algo que siempre ha sido una especialidad tuya y es la controversia, el diálogo, el debate. Muchas gracias. Esto de tener amigos es magnífico porque Claro, uno se ahorra el tener que hacerse la pelota solo, que siempre es muy desagradable. Bueno, es un placer estar hoy esta tarde aquí, es decir, uno se siente en casa con tantos amigos y en este club maravilloso, el Club Liberal, que se remonta, acuérdate, ahí estaba Goyito y compañía, a muchos años, unos pocos años después de aquella reunión nuestra con el cadáver del generalísimo prácticamente presente. Bueno, no voy a hacer una conferencia formal, sino que yo creo que lo más interesante es que os dé una visión de cómo veo la situación económica, para que luego abramos esa cosa que se dice un animado debate, ¿no? La clave en estos momentos, siguiendo una metodología
muy elemental es de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Es decir, esa sería, digamos, una pregunta constante en muchas facetas de nuestra vida, y yo creo que en el ámbito económico en estos momentos tiene una enorme importancia. Como estamos en un club liberal, yo creo que empezaría con una frase de nuestro queridísimo Joaquín Garrigues, ligeramente transmutada, para definir lo que es en estos momentos la situación económica, el escenario internacional, ¿no? Que le podríamos definir como una situación grave, pero no desesperada, ¿no? Nosotros venimos en la trayectoria de dónde viene esto, venimos de una recesión muy larga, que recordáis que es la gran contracción que se produce con la pandemia en el año 20, es un fenómeno general, y el año 21 las economías occidentales, las economías desarrolladas, empiezan a desarrollarse y a expandirse con mucho vigor, después de haber estado muy contraídas cuando liberas y vuelves a abrir la actividad. Ese periodo de expansión económica de prácticamente todos los países industrializados, Estados Unidos, la Unión Europea, en general los países de la OCDE, se prolonga con una notable intensidad a lo largo del primer semestre del año 2021. Salimos con mucha fuerza, las economías parece que están repuntando y acercándose lentamente a lo que era el periodo de la precrisis, y a partir del segundo semestre del año empiezan a emerger problemas. En un primer momento, el aumento de la demanda, que había estado paralizada por la guerra, empieza a ejercer una presión muy fuerte sobre la demanda de las materias primas, en especial del gas y del petróleo. Como la producción de gas y de petróleo en el año de la pandemia se había sustancialmente paralizado, te encuentras con una demanda que obviamente no puede ser satisfecha por la oferta, con lo cual inicialmente empieza una escalada de precios de la energía, sobre todo lo hemos visto claramente en la Unión Europea y en los países industrializados con el gas, que se traduce obviamente en un aumento de los costes empresariales y empieza a ralentizar, por lo tanto, a debilitar ese crecimiento que era bastante vigoroso. En segundo lugar, la pandemia había interrumpido lo que eran los canales de distribución internacionales y logísticos en el mundo. Fabricamos aquí, transportamos allá y llega el input, la producción final, a un determinado país. Esa ruptura de las cadenas de valor internacionales que se produce en la pandemia, y pensábamos que se iba a recuperar de una manera rápida, no se recupera de una manera rápida. Hay una ralentización en la que la restauración de los canales de distribución a escala internacional empiezan a ralentizarse, lo que se traduce en algunos sectores de la economía en la ausencia de input, de factores de producción básicos para poder incrementar la producción. Por ejemplo, que era el clásico elemento, los semiconductores para la fabricación de coches en Alemania, que se traduce en una contracción muy potente de la industria automovilística alemana. En tercer lugar, la pandemia, que en efecto desaparece, pero se producen mutaciones, es decir, las siguientes fases no tienen la intensidad de la primera, pero establecen un mecanismo, digamos, de incertidumbre que tiene un peso acusado en algunos países como China, que dedique a practicar una política de COVID-0 que supone un cierre de sus fronteras económicas al resto del mundo, en una economía que supone aproximadamente el 20%, cerca del 20% del PIB mundial. Y esa mezcla de restricciones de oferta, es decir, de la ruptura de los canales de distribución de producción, unida al aumento de los precios de la energía, en un escenario en que desde la crisis de 2008 los bancos centrales se habían dedicado a esa maravillosa actividad que es imprimir billetes, es decir, inyectar un montón de liquidez en la economía, acaba generando una presión muy intensa y muy fuerte sobre el nivel general de precios, sobre la inflación. Entonces, esos fenómenos empiezan a ralentizar la economía. Empezamos en la última etapa del año, sobre todo en el último trimestre de 2021, a tener una clarísima y marcada desaceleración en la que empieza a intuirse un panorama muy desagradable, que es el panorama que tuvimos en los años 70
del siglo pasado, que era esa palabreja horrible que llamamos estanflación, ¿no? Un crecimiento que se va debilitando al tiempo que tienes una inflación, un nivel de precios que crece. En medio de ese escenario emerge un problema que lo complica desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista económico y, más importante, desde el punto de vista geopolítico, que es básicamente la invasión rusa de Ucrania. La invasión rusa de Ucrania supone un brutal shock de oferta que agudiza las tensiones de la desaceleración y de la caída de la actividad económica que ya empezaban a manifestarse. Ese shock de la invasión de Ucrania se traduce inmediatamente en un aumento brutal de los precios de la energía, sobre todo el gas, que se disparan, se traduce en una restricción paulatina de otras materias primas que son básicas para la fabricación de bienes y servicios, cuyos precios también suben y se disparan, y esa subida de la inflación y de los costes empresariales produce dos efectos. Uno, las empresas se encuentran unos costes de producción cada vez mayores, con lo cual su producción y su capacidad de inversión tiende a reducirse y está golpeada, que es donde estamos, y al mismo tiempo el impuesto inflacionario ejerce un golpe absolutamente potente sobre la renta disponible de las familias. Es decir, es lo que se llamaba el impuesto inflacionario, el impuesto de los pobres, que fundamentalmente golpea a las rentas, a las familias con niveles de ingresos más bajos. Eso tiene un efecto, como decíamos, sobre la inversión, tiene un efecto depresivo sobre el consumo, y ese efecto depresivo sobre la inversión y el consumo empieza a acelerar y agudizar la pendiente de caída de la inflación, de aumento de la inflación, perdón, y de caída de la actividad. En un escenario como el europeo, en el que se emprende una estrategia, en mi opinión, de transición energética absolutamente disparatada, en la que te lanzas a un proceso de sustitución a velocidad de vértigo y en un plazo de tiempo muy perentorio de la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, teniendo de única variable de ajuste un gas que no controlas, sino que depende fundamentalmente, sobre todo en los países centroeuropeos, de Rusia, el problema es absolutamente canallesco. Es decir, el viento y el sol no son almacenables y son intermitentes, con lo cual no son una garantía suficiente de suministro energético. Y nosotros nos lanzamos a esa sustitución de los combustibles fósiles por unas energías que no son inmediatamente capaces de satisfacer la oferta, cuando en la parte que nos cubre fundamentalmente la oferta energética dependemos de un señor que se llama Vladimir Putin, que se sienta en una mesa en el Kremlin y que piensa realmente que somos unos personajes bastante suicidas, ¿no?, habiéndole iniciado una guerra, pudiéndonos combatir exactamente él con la política energética. En ese escenario, el embargo que se produce, que los países occidentales realizan contra Rusia, tiene un doble efecto. Indiscutiblemente va a tener un efecto demoledor sobre la economía rusa. Es decir, Rusia no puede utilizar las enormes reservas de las que tenía aproximadamente la mitad en los bancos centrales europeos, que están congeladas, están retenidas. No tiene tampoco capacidad de importar inputs tecnológicos que son básicos para su industria, sobre todo para la industria que es competitiva en la economía rusa, que es básicamente la extractora de recursos naturales, con lo cual tiene un problema enorme de producción en su principal fuente de ingresos. Y en el aspecto militar sucede algo parecido, porque los principales exportadores de tecnología militar a Rusia para la aplicación, vehículos motorizados y tal, eran Europa y Estados Unidos. Al mismo tiempo, una Rusia que está bloqueada en importaciones y que tiene una capacidad exportadora muy limitada, te encuentras con que va a tener serios problemas de abastecimiento de bienes básicos en su población. En este contexto se están produciendo dos fenómenos. Uno, un crecimiento brutal de la inflación en Rusia, que está en el 30%, al tiempo que todos los analistas
predicen que la contracción del Producto Interior Bruto en Rusia este año va a ser aproximadamente alrededor del 15% y que la recuperación de los niveles previos a la crisis va a tardar, ceteris paribus, en condiciones normales, entre comillas, yendo todo bien, un escenario de aproximadamente 10 años. Es decir, una economía que ya había sufrido con unas muy suaves sanciones que fueron las que le impusieron a raíz de la ocupación de Crimea en 2014, esas sanciones suaves en 14 le hicieron entrar en el 15 a Rusia en recesión y desde el 15 hasta ahora no ha recuperado el nivel de Producto Interior Bruto que tenía entonces. Es decir, Rusia es una economía subdesarrollada a la que el golpe de las sanciones va a ser terrible. Ahora bien, nosotros, esto es una guerra y en las guerras las consecuencias económicas nunca son unilaterales, ¿no? Nosotros vamos a tener, los países europeos fundamentalmente, tenemos un problema que va a ser un problema muy serio, que es un problema de estanflación, es decir, crecimiento que va decayendo al mismo tiempo que el nivel de precios va subiendo. Esto plantea una dinámica absolutamente horrible para los policymakers, para la política económica. Es decir, es el escenario de mediados finales de los años 70 del siglo pasado. Es decir, una estanflación hay que combatirla subiendo los tipos de interés, es decir, endureciendo la política monetaria, y esa subida de los tipos de interés, que es imprescindible para acabar con la inflación, tiene indiscutiblemente a corto plazo un efecto negativo sobre la actividad económica, en concreto sobre la inversión y sobre el consumo. Pero si no haces eso, la inflación sigue creciendo, las expectativas de inflación se alimentan y te encuentras con un problema en que los salarios y el resto de la actividad productiva va incorporando la subida de precios, con lo cual es o tuerto ahora o si te retrasas te vas a quedar ciego. En ese dilema, que es en el que están la mayoría de las economías desarrolladas, hemos visto en estos momentos cómo los Estados Unidos han actuado con mucha rapidez, están haciendo una muy vigorosa subida de tipos de interés y Europa tiene un cierto retraso. Estados Unidos, las perspectivas es que entre en recesión muy probablemente el año que viene y Europa, que empezará a subir tipos a partir del mes de julio de una manera mucho más suave, pero al estar más golpeada por el impacto, el shock de oferta derivado de los precios de la energía, va a tener una desaceleración muy intensa y una capacidad probablemente de recuperación mucho más lenta porque la economía europea es mucho más rígida de lo que es la americana, tiene un peso del Estado sensiblemente mayor y tiene una estructura fiscal que hace muy complicado que las compañías tengan capacidad en el corto plazo de reestructurar y de jugar y mejorar sus cuentas de resultados. En ese escenario vamos a ver muy probablemente Alemania va a entrar seguro en recesión este año y una recesión que no sabemos cuánto va a durar. Francia tuvo un crecimiento negativo en el primer trimestre del año y va absolutamente en la dirección decadente y el resto, pues obviamente estaremos en esa dinámica. ¿Cuánto va a durar esto? No lo sabemos. Es decir, la inmensa mayoría de los analistas militares en estos momentos predicen que la guerra no va a ser una guerra corta, sino que puede ser una guerra larga que dure aproximadamente entre 2 y 3 años. En este escenario, la unión, entre comillas, que se ha producido desde el punto de vista estratégico, la recomposición de la Alianza Euroatlántica, ¿no?, con una Europa que estaba terriblemente dividida, a la que une inicialmente la respuesta, yo iba a decir a la Unión Soviética, a Rusia, que viene a ser lo mismo, con Estados Unidos se va a enfrentar a un problema de consistencia en el corto plazo. ¿Cuánto tiempo la Unión Europea va a aguantar el frente de oposición a Rusia en un escenario en el que va a tener un sufrimiento económico muy intenso que puede erosionar de una manera sustancial la consistencia de la alianza? Europa es un continente que estamos muy mal acostumbrados en el mejor sentido de la palabra, es decir, somos viejos, vivimos muy bien, hemos abandonado hace mucho tiempo determinados sueños de gloria
Y en este escenario, obviamente, el deterioro de la situación económica puede causar un fraccionamiento de la consistencia occidental en la respuesta a Rusia. Y el otro flanco que tenemos, que no es solo Rusia, no es solo Estados Unidos, es la sorprendente evolución de la economía china. Es decir, China, que sigue apareciendo digamos, en los tabloides y en las grandes titulares de los periódicos como la potencia hegemónica indiscutible y el futuro chino, como decíamos, si os acordáis, en los años 80, el futuro del Japón. El futuro siempre es de algo que no es Occidente y al final no funciona, pero bueno, da igual. China ha salido de la crisis con las tasas de crecimiento más bajas de las grandes economías del mundo. Es una economía que lleva desacelerándose de manera sistemática desde el año 2014, tasas de crecimiento cada vez menores, con unos problemas estructurales realmente serios por una mezcla de banca, industria, que la hace muy, muy ineficiente, con unas tensiones inflacionarias contenidas mediante controles de precios y con una política que han realizado de COVID cero, que lo que ha hecho es acelerar y agudizar y complicar todavía más lo que era la potencial salida de la crisis que tenía la economía china. Entonces, en este escenario, el panorama internacional, tal como yo lo veo en este año, es clarísimamente desaceleración, una desaceleración mucho más marcada, en mi opinión, de la que apuntan todavía en estos momentos el consenso de los analistas y de los organismos nacionales e internacionales. Yo creo que la contracción va a ser más aguda, con un 2023 absolutamente incierto, en el que realmente nadie puede objetivamente y con un mínimo de prudencia establecer un pronóstico de cómo pueden evolucionar los acontecimientos económicos, porque en gran parte depende de variables que no controlamos y, por lo tanto, la persistencia de una enorme incertidumbre que obviamente va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica, sobre sus perspectivas y, por lo tanto, sobre la propensión de las empresas a invertir, a iniciar proyectos y de los consumidores en esta situación a animarse, entre comillas, a gastar ante un escenario en el que no sabes si la inflación va a seguir reduciendo tu renta disponible, si vas a estar mañana en el paro y cuánto va a durar esto. Con lo cual, el escenario es un escenario gris oscuro, en el 2022 y con unas perspectivas muy dudosas de que 2023 pueda ser gris claro y no se transforme en muchos lugares en un escenario, entre comillas, negro. Dentro de este contexto, es decir, ¿dónde estamos, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde nos aventuramos este glorioso país que denominamos España desde un punto de vista económico? Ahí, ¿de dónde venimos? Venimos de la contracción más grave en el 2020 y más intensa registrada por todas las economías desarrolladas. El PIB español cayó en el año 2020 un 10,8%, que es la tasa de caída mayor de todas las economías industrializadas del mundo. En segundo lugar, somos el único país que en 2021 no recuperó el PIB previo a la crisis, el PIB de 2019, el único país europeo que no lo recuperó. En tercer lugar, es la única vez desde el inicio de la democracia en el que la economía española sale de una crisis con tasas de crecimiento inferiores a la media europea. En las recesiones nosotros caíamos más que nuestros socios continentales, pero cuando salíamos de las crisis crecíamos más rápido. Esta vez tampoco ha sucedido eso. Esos tres hechos te reflejan clarísimamente dos cuestiones que son básicas. Uno, estábamos mal preparados para la crisis. Dos, la hemos respondido de una manera, en mi opinión, absolutamente equivocada. Estábamos mal ante la crisis porque no utilizamos ni aprovechamos los años de la recuperación, que fue una recuperación bastante intensa desde finales de 2013 hasta 2020, para reducir los descomunales niveles de déficit y de deuda pública.
Es decir, no utilizamos eso para poner orden en casa, para estar preparados desde el punto de vista de las finanzas públicas ante un potencial caída de la actividad o un shock que nos hiciera necesario en un momento determinado utilizar el gasto para compensar el golpe. No estábamos preparados para eso. Hemos introducido más rigideces aún en un mercado laboral que era, a pesar de la reforma de 2012, todavía uno de los mercados laborales más rígidos de los países desarrollados, con lo cual un país que se enfrenta a un shock y que no obtiene la flexibilidad en su mercado laboral para ajustar plantillas, acaba obviamente teniendo un problema serio de desempleo del que luego comentaremos. Y en tercer lugar, eso se complica porque, igual que Europa, nosotros, empeñados en hacer siempre un liderazgo, básicamente en las malas causas, iniciamos un proceso de transición energética absolutamente más agresivo, uno, de lo que exigía la Unión Europea y dos, de lo que permitían las circunstancias económicas del país y básicamente lo que es su estructura industrial. Es decir, nosotros, más verdes que nadie, renunciamos al carbón, decidimos, por supuesto, que no había que prolongar la vida de las centrales nucleares, ni mucho menos pensar en su ampliación. Tuvimos una concentración extraordinaria en las renovables, que obviamente, como decíamos antes, sol y viento, cuando no soplan, no generan energía y además no podemos almacenarla, y nosotros no dependíamos de Rusia, sino dependíamos de un país encantador que está situado al otro lado del Mediterráneo, en la franja sur del Mediterráneo, que se llama Argelia, al que obviamente le hemos dado una satisfacción extraordinaria aliándonos con su enemigo tradicional en un momento de crisis energética y siendo Argelia el principal suministrador de gas a España. Entonces, esa combinación de elementos ha hecho que las fuerzas de una economía que ya se empezaba a desacelerar muy marcadamente en el tercer y cuarto trimestre de 2021 y que pasó a desacelerarse aún más en el primer trimestre de 2022, en el que crecimos solo un 0,3%, sufre un golpe que no va a poder absorber a corto porque no tiene los instrumentos adecuados para ello. La respuesta a ese escenario es una tradicional fuga hacia adelante. Es decir, utilizamos el gasto público cuando se produjo la contracción de la actividad en el 2029 no para sostener a las empresas y evitar que muchas de ellas que estaban en perfectas condiciones competitivas y que ellas no eran responsables, obviamente, del golpe de la recesión, de la contracción de la actividad, no les dimos el soporte adecuado para evitar ese impacto. Optamos por transferir rentas para mantener rentas, obviamente, muy meritorio a los colectivos sociales y a la gente, pero el problema fundamental es que si desaparecen las empresas, obviamente, el emplear a esa gente luego va a ser absolutamente complicado. Hicimos una contrarreforma laboral, como apuntaba antes, que hizo muchísimas más rigideces. Y en ese escenario nos vendieron que el empleo, a diferencia de lo que había ocurrido en otras fases recesivas en la economía española, esta vez iba bien. Lo que no nos dijeron es que habíamos hecho unas extraordinarias y maravillosas un maravilloso maquillaje, casi equiparable a los de la señora Yolanda Díaz, con las cifras de desempleo. Nos inventamos una cosa que se llamaba los ERTES, en los que de facto la gente no trabajaba, le pagábamos prestación por desempleo, pero no computaba, ni computa en las estadísticas de paro. Hicimos una cosa parecida con los autónomos, creando una figura que era autónomos en cese de actividad, que están parados, pero no figuran como tales, y si reciben una prestación también por desempleo, y ahora nos hemos inventado un término maravilloso que Orwell podría afirmar, que es esto de contratos fijos y discontinuos, que son obviamente contratos temporales, que cuando están, como son fijos y discontinuos, cuando no trabajan tampoco computan en el paro, aunque cobren la prestación por desempleo. Eso aproximadamente, las cifras de paro que tenemos, supone, entre unos conceptos y otros, alrededor de 500.000 de señores más que los que aparecen en las cifras oficiales. En segundo lugar, como imbuidos de espíritu salvífico keynesiano, decidimos que la manera de combatir la actividad
la caída de la actividad era aumentando el gasto público. Uno puede entender que cabe aumentar el gasto público en un momento puntual, pero que ese gasto público, cuando la economía empieza a recuperarse, el gasto público desaparece. Nosotros no. Decidimos aumentar el gasto público estructural. Indiciamos las pensiones al IPC, aumentamos el salario de los funcionarios, hemos aumentado de manera dramática el empleo público y hemos aumentado el gasto estructural de tal manera que, aunque la economía se recuperase a tasas muy elevadas, no podríamos, bajo ningún concepto, reducir de manera significativa el déficit. En ese escenario se complica y se añade el impacto otra vez inflacionario. Es decir, España tiene una tasa de inflación del 8,7%, la mayor en 40 años, y sin ninguna posibilidad a corto plazo de que ese fenómeno se reduzca. Para que os deis cuenta de una cosa, de lo que supone una tasa de inflación, el impacto que tiene sobre la renta disponible, nosotros hicimos un cálculo con una tasa de inflación media para este año mucho más moderada de la que realmente pensamos, que es una tasa media de inflación del 7,5%, ¿no? Bien, una inflación media del 7,5% para el salario más habitual o más frecuente de la economía española le supone 240 euros al mes. Es decir, ese señor, por el impacto de la inflación, tiene en su presupuesto familiar 240 euros menos al mes. Con lo cual, obviamente, el primer efecto de la inflación y del aumento de la inflación, en este caso, es una erosión de la renta disponible de las familias y, por lo tanto, de su propensión al consumo. En segundo lugar, volvemos, como sucedía cuando comentábamos el escenario de la economía internacional, en la que el aumento de los costes de la energía, unido a los aumentos que se han producido en la fiscalidad en unas empresas en que su mayoría no han recuperado los niveles de rentabilidad y de facturación previos a la crisis, el golpe es absolutamente demoledor, sobre todo en el tejido, digamos, de las pequeñas y medianas empresas. Eso se traduce en menor inversión y, obviamente, en menor capacidad de producción. Con lo cual, los dos componentes de la demanda interna, ¿no?, el consumo y la inversión, van a aportar muy poco al crecimiento del Producto Interior Bruto. Este escenario se complica aún más si en julio, que ya lo ha anunciado el Banco Central Europeo, como hemos dicho, en julio vamos a tener, uno, la desaparición del programa de compra de deuda pública por parte de la Autoridad Monetaria Europea, es decir, se va a dejar de comprar deuda pública, y quiero recordaros que en el año 2021 el 99% de las nuevas emisiones de deuda las compró enteras, de deuda española, las compró enteras el BCE. Y una subida de tipos que será inicialmente más suave en julio, que volverá a subir en septiembre y que va a tener sin ningún lugar a dudas continuidad. En un país en el que el 75% de las deudas de las hipotecas de la gente el 50% está básicamente en tipos de interés variable, en unas familias que están muy endeudadas y que el nivel de riqueza no lo han recuperado respecto de la crisis, el golpe va a ser terriblemente demoledor. Con lo cual, ese factor monetario va a agravar indiscutiblemente la caída y la contracción de la actividad, y nos vamos a encontrar con un pequeño problema. España tendrá que acudir al mercado, y tendrá que acudir al mercado, obviamente, a pedir a los inversores que le financien su deuda. De aquí a fin de año nos queda aproximadamente, tenemos que emitir unos 108 o 110.000 millones de euros. Vamos a ir a pedir dinero al mercado sin, obviamente, la cobertura a la red de seguridad del BCE, que ha desaparecido, y vamos a ir a pedir dinero al mercado diciendo, mire usted, tenemos un déficit público estructural del 5%, una deuda del 117%, y no estamos dispuestos a hacer nada para corregir esos desequilibrios, y por lo tanto le pido a usted que me dé dinero para seguir siendo pródigo, generoso y seguir repartiendo gasto público por la economía española. Me da la sensación
que ante ese panorama, obviamente, el mercado te va a exigir una prima de riesgo muy considerable, y esa prima de riesgo muy considerable se traduce, obviamente, en un agravamiento aún más de lo que es el problema de deuda del sector público y de sostenibilidad de las finanzas públicas. España en este escenario está, por lo tanto, digamos, desde el punto de vista económico, en una tormenta perfecta. Y hablando de lo que diría, emulando otra vez a Joaquín Garrigues y cambiando lo que era mi apertura con la economía internacional, si la situación de la economía internacional es ni grave ni desesperada, la nuestra es desesperada y grave. Y con un escenario a corto plazo terriblemente inquietante. Es decir, esto ya no tiene posibilidades de enmienda, salvo que se haga lo que obviamente este Gobierno no puede hacer, que es un plan de estabilización que implique un ajuste drástico de las cuentas del sector público, que debe reposar en el recorte del gasto y no en el aumento de impuestos, acompañado